Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de jazz, vamos a hablar de música y este será un vídeo que se va a encuadrar dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablo acerca de músicos de jazz que me interesan, algunos de los cuales no son demasiado conocidos. Hablo de sus discos, de sus figuras, de sus discografías, de todo lo que tiene que ver con estos músicos que quiero presentar en esta serie que, como digo, se titula Impresiones sobre Jazz. Y en esta ocasión vamos a hablar de Pharoah Sanders porque me enteré no hace mucho del fallecimiento de Pharoah Sanders hace simplemente unos días. Estamos a finales del mes de septiembre, pues el 24 de este mes, de septiembre del año 2022, en Los Ángeles fallecía Pharoah Sanders, uno de esos saxofonistas innovadores, diferentes, que siempre trataban de ir más allá, inquietos, que siempre estaban buscando nuevos caminos, con un sonido personal, potente, que le ayudó a destrozar las convenciones, pero que también le costó muchos problemas y desazones en lo referente a su relación, sobre todo con las casas discográficas, con las que nunca se sintió del todo satisfecho. Su estilo debe mucho al de otro grandísimo saxofonista como es Sonny Rollins, y esto es algo que ha observado recientemente el crítico de jazz Mark Myers, y estoy totalmente de acuerdo con Myers en lo relacionado con esto, en el papel que ejerció Sonny Rollins en el sonido de Pharoah Sanders, que por supuesto Sanders después llevaría más allá, llevaría por otros vericuetos totalmente diferentes, pero esa influencia de Rollins está clara en el sonido de Sanders. Y la virulencia de Pharoah Sanders dotó de un sonido muy reconocible, muy especial, muy diferente al del último John Coltrane, al de los últimos años de la discografía de John Coltrane. Un Train aún más experimental, más atonal, más en consonancia con ese free jazz de la segunda mitad de los años 60. Y es precisamente con John Coltrane con quien se suele relacionar a Pharoah Sanders, y aunque ambos se conocieron en California a principios de los años 60, Sanders no entraría a formar parte de la banda de John Coltrane hasta el año 1965, mediados de los años 60, y con sus extensos solos marcados por la disonancia, Pharoah Sanders sería una presencia muy importante en álbumes de John Coltrane como por ejemplo Ascension, Meditations o Kuluse Mama, que creo que es el último disco que se publicó en vida de John Coltrane. Pero el primer contacto con la música de Pharoah Sanders tuvo lugar muchos años antes, en su Little Rock natal. Pues allí, en Little Rock, en Arkansas, nació Sanders en el año 1940, y allí se inició en la batería, en la tuba, en el clarinete y en la flauta, antes de decidirse finalmente por el saxo tenor cuando estaba en el instituto. En estos primeros años en su ciudad natal, el rhythm and blues y el rock tuvieron una importante influencia sobre el joven Sanders, que en 1959 se establece en el área de San Francisco, en California, y ahí es donde, como hemos dicho, conocerá a John Coltrane. Recibe en esos momentos la influencia de saxofonistas de la talla de Sonny Rollins, a quien ya hemos mencionado, Eric Dolphy y Ornette Coleman, y a través de Coleman en particular se interesa por los sonidos que estaban empezando a producir las vanguardias jazzísticas del momento. No tardará en mudarse a la ciudad de Nueva York alrededor del año 1961 o 1962, y allí
entró en contacto con músicos como Billy Higgins, como Rashid Ali o como Don Cherry, aunque la figura que mayor impacto tendrá en Sanders en esos años es la del siempre extravagante, siempre innovador, siempre inquieto, siempre tratando de ir más allá, es decir, el gran Sun Ra, que le ayudó mucho y parece ser que fue quien insistió en que utilizase ese faraónico apodo de Pharaoh, porque él realmente se llamaba Pharoah Sanders, pero Sun Ra lo anima a que adquiera ese sobrenombre de el faraón, de Pharaoh, y a partir de entonces Pharoah Sanders empieza a llamarse Pharoah Sanders. A mediados de los años 60, después de haber grabado un interesante pero poco conocido primer disco como líder, que se titula Pharaoh's First, el primero del faraón, en el año 1965, Sanders se integra en la banda de John Coltrane, con quien realizará varias grabaciones y participará en numerosos conciertos, algunos de ellos editados después de la muerte de John Coltrane, algunos de ellos editados póstumamente dentro de, por supuesto, la biografía y la discografía de John Coltrane. Si volvemos a ese primer disco, Pharaoh's First, del año 1965, podemos escuchar que es un disco curioso porque Pharoah Sanders está ya tratando de ir más allá, está tratando de imprimir su propio sello a sus solos, pero no se encuentra en compañía de unos músicos que estén en perfecta consonancia con él. Y entonces, en algunos momentos, o bien los solos de Sanders, o bien los solos de quienes lo acompañan están fuera de lugar, porque en ese contexto no estaba todavía Pharoah Sanders tocando con músicos que comprendieran perfectamente cuáles eran sus intenciones y cuáles eran las tendencias que iba a explorar. A pesar de eso, es un disco interesante, Pharaoh's First, del año 1965, el mismo año en el que entra a formar parte de la banda de John Coltrane. Y en esta época, Coltrane estaba explorando de una forma fructífera las posibilidades de la música atonal, llevando su sonido a extremos hasta entonces desconocidos en sus discos anteriores, adentrándose en el free jazz y dotando a su música de un nuevo elemento espiritual. Y a todo ello contribuyó Pharoah Sanders con solos muy extensos, llenos de ideas musicales disonantes e innovadoras, con una violencia en la interpretación a veces irrefrenable y con un componente casi místico que seguiría acompañándolo durante el resto de su carrera después de la muerte de John Coltrane en el año 1967. Escuchando los discos de estudio y en directo que grabaron juntos John Coltrane y Pharoah Sanders, o Sanders como componente de esta última banda más atonal, más experimental, más free de Coltrane, escuchando esos discos vemos que el entendimiento entre Sanders y Coltrane era desde luego magnífico y desembocó en lo que es una influencia mutua realmente, de tal manera que no es posible comprender estos últimos años de John Coltrane sin las aportaciones de Sanders, y tampoco es posible obviar la influencia de Coltrane en el resto de la carrera larga y con una discografía bastante numerosa del faraón, de Pharoah Sanders, que para haber tenido problemas con muchas discográficas y no encontrarse totalmente a gusto con esas discográficas, pues tiene una discografía bastante extensa. Después de la muerte de John Coltrane, Pharoah Sanders tocó con la esposa de con Alice Coltrane, otra música muy interesante dentro de la historia del jazz. Con ella tocó durante un breve periodo de tiempo, ahondando en el aspecto teológico místico
del jazz e interesándose profundamente por las raíces africanas del estilo, algo que sería también una constante en su obra. Sobre este tema, sobre lo teológico místico dentro del jazz, llegó a decir Sanders en una ocasión lo siguiente: me gustan todas las religiones siempre que hablen de un creador. Y por tanto se dedicó a estudiar las mitologías africanas, pero también las de la India, las de Egipto, y todo ello de diversas maneras se reflejaría en su música. Por ejemplo, en uno de sus discos, que se titula Karma, del año 1969, se incluye un tema de más de 30 minutos que ocupa toda la primera cara del disco, titulado The Creator Has a Master Plan, es decir, el creador tiene un plan maestro, y se escuchan cánticos y tenemos unos sonidos suaves que después van derivando hacia unos sonidos disonantes y totalmente apocalípticos, y desde luego se refleja en la música esta concepción teológico-mística de Pharoah Sanders, o que Pharoah Sanders tenía sobre el jazz y sobre su propio arte. Muchos críticos consideran que los mejores discos de Sanders son los que grabó para el sello Impulse entre los años 1966 y 1974, un periodo de 9 años en el que grabó grandes discos como Karma del año 1969, Jewels of Thought, Joyas del Pensamiento, también de 1969, Thembi de 1971, Black Unity, Unidad Negra del año también 71, o Elevation del año 1974. Y viendo algunos de los títulos, pues ya nos damos cuenta de que el contenido místico, el contenido religioso, incluso panteísta en algunos casos, se puede reflejar o se puede ver ya incluso en los propios títulos. En este momento, en estos años, colaboró con excelentes músicos como por ejemplo Leon Thomas, Julius Watkins, Cecil McBee, Stanley Clarke, Lonnie Liston Smith o el trompetista Woody Shaw, pero sus ansias de experimentación en general le cerraron en muchos sentidos las puertas del éxito, aunque sus discos sean siempre variados y coqueteen muchas veces con la fusión entre el jazz y el rock, o incluso en algún momento con la música disco que tanta popularidad tuvo durante parte de los años 70. Sea lo que grabe Pharoah Sanders, siempre nos regala solos enérgicos, disonantes, virulentos, fervorosos, incluso en aquellos discos menos experimentales, como algunos de los que grabó para el sello Theresa, que era una discográfica bastante pequeña y poco conocida durante los años 80, y durante un breve periodo, en los años 90, grabó incluso para el sello Verve Records, el renacido sello Verve Records de los años 90. Son dos discos interesantes, Message from Home, Mensaje desde el Hogar, y Save Our Children, Salvad a nuestros hijos, pero la asociación con Verve no tuvo continuidad tampoco, debido a esos problemas y a esas diferencias que Sanders tuvo siempre con los sellos discográficos. Con la llegada del nuevo siglo, del nuevo milenio, su presencia en los estudios de grabación fue cada vez menor, aunque seguía apareciendo por los festivales de jazz periódicamente, e incluso en el año 2020 colaboró con el productor británico de música electrónica Floating Points, puntos flotantes, cuyo verdadero nombre, por cierto, no es ese, evidentemente, sino que es Sam Shepard, y colaboró con él en un disco titulado Promises, Promesas, publicado en el año 2021, en el que está acompañado además por la London Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Londres, y que fue, por cierto,
bastante aplaudido por la crítica en su momento, no hace demasiado tiempo, es un disco realmente del año pasado. Como vemos, Pharoah Sanders estuvo activo y permaneció abierto a nuevas ideas, y esto es muy importante, permaneció siempre abierto a nuevas ideas hasta el final. Su muerte, a los 81 años de edad, deja al jazz sin una figura influyente y, desde mi punto de vista, brillantemente heterodoxa. Sus discos no son para todo el mundo, requieren trabajo por parte del oyente, pero son discos que, sobre todo algunos de ellos, como algunos de los que hemos citado a lo largo de este vídeo, pues son discos muy valiosos y realmente satisfactorios a la hora de escucharlos y disfrutarlos, aunque ya digo que no es un jazzman para todos los públicos. Eso sí, Alice Coltrane, que lo conocía muy bien, lo llamó probablemente el mejor saxo tenor del mundo. Por supuesto, es un poco hiperbólico esto, pero eso es lo que dijo Alice Coltrane sobre Pharoah Sanders. Y el igualmente innovador Albert Ayler, nada más y nada menos que Albert Ayler, utilizó para describirlo un tono más religioso y dijo: Train era el padre, Pharoah era el hijo y yo soy el Espíritu Santo, refiriéndose a sí mismo al propio Albert Ayler. Eso sí, ya digo, la música de Pharoah Sanders no fue nunca, no ha sido nunca una música sencilla y de fácil escucha, sino todo lo contrario. Es una música que golpea con muchísima fuerza al oyente, que lo sorprende continuamente, que pone a prueba sus capacidades de escuchar música de forma activa. No es el tipo de música que uno pone de fondo y ya está, aunque yo siempre he dicho que para mí es muy difícil poner jazz de fondo sin estar realmente atento a lo que sale por los altavoces, pero de todos modos está claro que la música de Pharoah Sanders no sirve en absoluto para eso, no es background music, por así decirlo. Lejos de tratar de agradar al oído, lo que hace Pharoah Sanders es ponerlo en guardia, no darle respiro, no darle tregua en el seno de temas que a veces duran varias docenas de minutos. Ya digo que The Creator has a master plan, el creador tiene un plan maestro, dura, creo recordar, unos 32 minutos más o menos. Y muchas veces sus temas están marcados por esa disonancia, por la disonancia más absoluta, por una dimensión casi mística y por un intento constante de abrir nuevos caminos, de explorar nuevos territorios, a veces con más éxito y a veces con menos éxito, pero siempre con esa intención. Por eso, precisamente, la colaboración de Pharoah Sanders con John Coltrane llegó en el momento justo para ambos. Y ahí es precisamente donde yo recomiendo comenzar a escuchar a Sanders, a través de las grabaciones que realizó con John Coltrane, para explorar después sus igualmente complejos álbumes como líder para Impulse y continuar con algunos de sus trabajos de los años 80, como por ejemplo Rejoice o Pharoah Sanders Live. Este último es un disco en directo y a veces conviene también disfrutar su música en directo, porque suena diferente y porque sobre el escenario Pharoah Sanders se transforma de una manera diferente a como lo hace en el estudio. La influencia de John Coltrane es lo que los críticos suelen mencionar al hablar de Pharoah Sanders, y últimamente han hablado de él porque acaba de fallecer, y en todos los obituarios prácticamente que yo he tenido la oportunidad de leer en diferentes periódicos y en diferentes lenguas se habla de la influencia de Coltrane sobre Pharoah Sanders, pero no debemos olvidar que dicha influencia fue mutua, fue una influencia bidireccional, y que la contribución de Pharoah Sanders al jazz va más allá de los discos que grabó con John Coltrane. Ya digo, para iniciarse
en la música de Pharoah Sanders, conviene escuchar los discos que grabó con John Coltrane entre el año 1965 y 1967, después buscar y escuchar los discos como líder que él grabó para Impulse, y después, que esos son, pues ya digo, entre 1966 y 1974, y después pues conviene también echarle un vistazo, explorar un poco las grabaciones que realizó durante los años 80. Yo creo que ese más o menos sería el canon principal, el canon por el que uno debe empezar para escuchar a Pharoah Sanders, este saxofonista diferente, este saxofonista sorprendente, del que no se habla mucho, aunque como ha fallecido hace unos días, pues últimamente sí que se ha hablado de él. Pero recuerden lo que repito una vez más, la influencia de Coltrane en Sanders es necesario tenerla en cuenta, pero también la influencia de Sanders en Coltrane. Yo no sé si ustedes conocen la música de Pharoah Sanders o no, pero si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme cuáles son los discos de Sanders o los temas de Sanders en los que haya participado él, tanto como líder como también en calidad de acompañante, y díganme qué supone para ustedes la música de este hombre. Y si no lo conocen, pues les invito a este vídeo, como todos estos vídeos dentro de la serie de impresiones sobre jazz, es una invitación para que ustedes se adentren en la música de estos músicos, algunos de ellos más conocidos, algunos de ellos menos conocidos, pero desde mi punto de vista siempre interesantes. Descanse en paz allá donde esté, probablemente si está en algún lugar será tocando jazz, pero también estudiando las mitologías de diferentes partes del mundo, porque aquello que tiene que ver con la teología, con la mística, le interesaba mucho. Lo africano le interesaba también mucho a Pharoah Sanders. Yo les animo a que entren en su música por cualquiera de las puertas que he mencionado en este vídeo. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo a finales del mes de septiembre del año 2022, el mes en el que nos ha dejado Pharoah Sanders, más conocido como Pharoah Sanders. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Gracias como siempre por su interés en estos vídeos, gracias como siempre por sus comentarios. Seguimos en contacto a través de mi canal de YouTube Antón GF, y en este caso a través del buen jazz, que les animo a que siempre escuchen. Recuerden lo que dijo Duke Ellington: no sirve de nada si no tiene ese swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión.